años, estuvo como funcionario en el año 2003, y bueno, en este recorrido llegó hasta el 2008 prácticamente, y bueno, queríamos evaluar con él un poco lo que está pasando en la industria, qué cosas hemos perdido, qué cosas podemos recuperar, cuál es el compromiso del empresariado. Creo que por ahí, por eso también pasan muchas cosas. Buen día, Dante, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, queriendo saber un poquito, porque vos, aunque no seas funcionario, sigues muy preocupado y trabajando en lo que tiene que ver con nuestro vino, ¿no? Sí, realmente es muy preocupante la situación vitivinícola particular de San Juan, más allá de que la situación vitivinícola general está bastante comprometida, porque esta es la realidad. Mendoza, con las herramientas que ha articulado, prácticamente no ha tenido un resultado efectivo. En San Juan ya conocemos también los resultados, porque los resultados se miden en un solo punto: cuánto le llega al productor. Esta es la realidad. Hoy por hoy al productor le termina saliendo más caro producir la fruta, o sea la uva, ¿no es cierto?, ya sea cualquiera sea de sus destinos, vino, mosto, uva en fresco o pasa, y cosecharla, llevarla a los, tanto sea a la fábrica de mosto, a la bodega o a donde fuese, y después poder cobrar, cuando termina de cobrar, lo que prácticamente muchas veces está en un estado de quebranto. Esta es la realidad de toda esta situación. Por eso este año hemos visto algo que no ocurría hace muchísimo tiempo, que varios productores empiezan a dejar la uva en el parral, porque les termina saliendo hasta de esa manera, teniendo un quebranto menor a que hacer todo esto. Acordate que ahora está con responsabilidad gremial, hay toda una serie de cosas que además queda comprometido el productor a pagar, y que en definitiva después no tiene forma de pagarlo. Claro, y en el marco o frente a ese escenario, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer, Dante? Porque, ojo que cuando hablamos de deterioro de la industria, cuando estás analizando de que la gente no le conviene cosechar, esto es un tema, ¿no? Una complejidad mayúscula. Y eso es cierto. Lo que sucede es que ya desde hace muchos años, independientemente, porque seguro que muchos van a decir el tema del dólar, el tema de las retenciones, el tema, toda una serie de temas que hacen la macroeconomía, que realmente nosotros, en lo particular, desde la provincia, no podemos manejar mucho. Pero, primero, comenzar a atender más los movimientos que hay reales de desarrollo en el mundo. No puede ser, te doy un ejemplo, no puede ser que no en fresco y pasas, ya hay nuevas variedades que se están imponiendo en el mundo y nosotros estamos acá todavía con las mismas que teníamos hace tiempo. Viñedos que producen uva en fresco, como el caso de Superior, acá todo Superior sale a la vez, o sea, madura todo a la vez, y por esa razón en ese momento hace falta mano de obra, no hay mano de obra. Entonces hay que comenzar a hacer una nueva estrategia de desarrollo para todo esto. Hay variedades que ya incluso no están siendo tan aceptadas como eran antes. Por ejemplo, en el caso mismo de Superior, en el caso de hay mercados en el cual ya tienen menos importancia que los que tenía en su momento. Chile ha desarrollado nuevas variedades, Perú ha desarrollado nuevas variedades, Sudáfrica ha desarrollado nuevas variedades, y nosotros estamos todavía acá mirando, digamos, qué es lo que están haciendo nuestros competidores, mientras que ellos, más allá de que tienen toda una serie de ventajas comparativas por la cuestión de paridad de dólar, de otra serie de situaciones, nosotros todavía no sabemos qué hacer. Otro ejemplo, lo que nos pasa con Brasil, con el bromuro de metilo. Fíjate, acá simplemente el hecho de bromurar la uva ya significa pérdida de calidad. ¿Por qué? Porque la uva pasa de estar fresca, ¿no es cierto?, en cámara, hay que levantarle la temperatura para poder bromurar y después directamente vuelta a enfriar. Eso ya le ocasiona una pérdida de calidad. Sin embargo, nuestros hermanos chilenos lo que hacen es, por ejemplo, en muchos casos ya han logrado acuerdos, principalmente con Estados Unidos, que es uno de los que más les pide, y bromuran directamente en destino, o sea que la uva sale fría, mantiene la cadena de frío y llega a Estados Unidos y allá directamente se bromura previo a ir a la distribución. Tiene un periodo cuarentenario allá.
pérdida de calidad es menor y el posicionamiento estratégico y comercial es mucho mejor, por supuesto. No, son una serie de cosas. Ahí también tiene que intervenir SENASA, tiene que intervenir, muchos dicen lo que pasa es que los funcionarios no hacen, y bueno, pero aquí yo creo que también la inercia está dada porque el sector empresarial también tiene que empezar a llevar estas ideas y decir, miren muchachos, cambiemos de estrategia, veamos qué vamos a hacer, porque así no es solamente llevar la queja, es muy fácil llevar la queja, o decir que tenemos tales y cuáles soluciones. Las mismas soluciones, vos fíjate que se siguen proponiendo desde hace tiempo. Mira, el ejemplo mayor es cómo ha cambiado tanto. En la década del 30 fue cuando se derramó vino, especialmente en Mendoza, se derramó por el excedente de vino que había. Decisión que tomaron porque dijeron, no, ¿qué hay que hacer? Tiremos el vino y así recuperamos el valor. Se recuperó el valor, se recuperó medianamente, no hubo una recuperación tan grande como esperaban con ese efecto. Acá todavía estamos viendo qué vamos a hacer con el vino que tenemos de excedente, ¿no es cierto? Pero en aquella época, el componente del productor era la familia, 5 hectáreas, 2 hectáreas, y con eso ya vivían. Hoy, y el productor vivía en la finca, hoy el productor no vive en la finca, necesita más de 20 hectáreas para poder recién unidad económica rentable, 20 o 25 más. Ya estaré. Fíjate que en el 2004, cuando se realizó en su inicio el plan estratégico, estábamos hablando de 15 hectáreas. Hoy ya estamos, de 10 hectáreas, perdón. Hoy ya estamos llegando casi a 25. Eso habla cómo hemos ido perdiendo rentabilidad en nuestros viñedos y en nuestros negocios. Todas estas cosas creo que merecen un nuevo tipo de análisis, especialmente el de San Juan. Por más allá de que está el plan estratégico, más allá de las generalidades, nosotros necesitamos abocarnos en una forma más seria a todo esto, ¿no? Claro, pero la mirada estructural que uno advierte como observador tiene que ver con que Mendoza tiene el 70% de la producción vitivinícola. Sí, entonces, todas las cosas que a vos se te pueden ocurrir en San Juan, si no hay una amalgama entre el resto de las regiones donde se compatibilice todo con Mendoza, creo que se hace difícil. Muchas de las cosas a veces Mendoza no las cumple. Por supuesto, porque muchas veces también se toman en una forma aleatoria, o sea, se dice vamos a hacer tal cosa y no se ha conversado lo suficiente para saber tal cosa y ver si eso va a ser posible de realizar. Es muy fácil decir vamos a bloquear y después si realmente se va a poder bloquear. Hoy por hoy, si vos te pones a ver, y aquí las guelas hicieron un repaso por todas las bodegas, se encontraría con que hay un montón de vinos que directamente no deberían llegar al mercado. Entonces esos directamente no deberían estar, ¿no? Entonces ahí viene lo otro. ¿Por qué hacemos vinos con calidad no comercial? Que terminan presionando los valores de mercado. Yo soy un convencido de que si bien hay excedentes de vino, pero también hay un porcentaje bastante importante de ese vino que no tiene valor comercial, porque ha sido elaborado de una manera a veces hasta descuidada, sin las condiciones que deben tener. Ya de por sí, vos fíjate, hace 2 años, 3 años atrás, lo dijo Juan Luis López del INB, el jefe de la delegación, la higiene de las bodegas era deplorable en muchos casos. Y todavía no se cambian muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuántas bodegas están absolutamente habilitadas y cuántas se han cerrado ya prácticamente en San Juan, ¿no? Y mira, en la época que yo tuve funcionario, el promedio de bodegas que funcionaban en ese momento era entre 150 y 160. Hoy el promedio está entre 120 y 130. Es un valor más del 20% lo que ha bajado. Entonces, y si a eso le sumamos cómo se ha aumentado la concentración de la comercialización, todavía eso te habla que es peor aún, ¿no? Es cierto que muchos dicen, bueno, voy a hacer este vino con esta calidad, pero imponer ese vino con esa calidad, un ejemplo muy tonto, digamos así, vos te vas acá al Hiper Libertad y te fijas la cantidad de marcas que hay y de tipos de vino que hay en la góndola, fácilmente tenés más de 600.
y estoy hablando entre mendocinos, salteños y algún otro que aparece, sin contar con los vinos de San Juan, que son los menores. Entonces, ante esa realidad, el consumidor que va y mira, cuando estuve en Inglaterra, el promedio para elegir una botella de vino que tomaba un consumidor era 15 segundos. Te podés imaginar cómo recorrer una góndola en 15 segundos y ahí nomás determinás un vino que vos querés llevarte, ¿no? Entonces no es tan fácil. Acá se habla de pasarlo, el vino de la pileta a la botella. Pero pasarlo de la pileta a la botella es fácil. Vender esa botella es lo difícil. Las estrategias de comercialización no son del todo claras para todos esos pequeños productores. Ojo, que podemos terminar haciendo chocar a más gente todavía y en un estado de quebranto mayor aún al que tendrían si vendieran su vino a granel, nada más, ¿no? Claro, claro. Y básicamente en ese escenario también hay que recordar que en estas marcas que vos vas viendo, encontrás con algunas marcas que simplemente dicen varietales, no dice específicamente que, cuando yo creo que eso está establecido, que hay que, el INB tiene legislado eso. Lo tiene legislado, lo que pasa es que una cosa es legislar y otra cosa es aplicar la legislación, poder controlar todo eso. Esto no solo pasa en la vitivinicultura, pasa en todo. O sea, a veces tenemos un cúmulo de leyes que son inaplicables por el mismo sentido de la práctica que da esto. Pero más allá de eso, vos fíjate, las campañas de creatividad que tienen, las campañas de llamadoras que tienen las empresas para que elijan sus vinos, o a veces las mismas etiquetas, y bueno, son las cosas que hacen decidir más rápido. Y uno normalmente no se va a tomar 2 horas, 3 horas para decidir, ni siquiera cuando va a una vinoteca, te digo. Yo he estado en vinotecas muy grandes, y te podés encontrar de que la gente no decide en 2 horas. Somos pocos los que nos podemos poner a mirar para ver qué es lo que dice cada etiqueta, para poder tomar una decisión en ese aspecto, ¿no? Y en este contexto así de atomización de marcas y situación de un mercado que por sí tiene el mercado deterioro, ¿cómo se mide? Es decir, ¿qué cosas tenemos, qué expectativas tenemos a futuro? Porque esto también tiene que ver con el control. Mira, yo creo que en realidad tenemos, o sea, el mercado mundial se sigue moviendo. Sigue moviendo, hay herramientas que hay que dejar de aplicar. Mira, yo veo, por ejemplo, hoy apelamos mucho a las cuestiones hablamos mucho de denominaciones de origen. A mí me tocó en suerte estar en el primer consejo, en la formación del primer consejo de denominación de origen que fue de Luján de Cuyo. Estoy hablando año 1988. Y ahí siempre recuerdo algo muy importante que nos dijo don Raúl de la Mota. Muchachos, él era el señero que teníamos ahí. Dice, muchachos, la denominación de origen nos va a servir para vender más, no es la herramienta para vender. Y bueno, hoy fíjate que los resultados de España, que tiene muchísimas denominaciones de origen y muy impuestas, justamente en ese segmento no es donde más están vendiendo la exportación. En ese segmento se les ha bajado y aparecen ya otro segmento que es vino de calidad sin denominación de origen. Entonces lo que la gente, por el poder adquisitivo también que hay en el mundo, comienza a comprar de esos productos y sabe que en realidad está teniendo un producto de buena calidad a un costo accesible, a un costo que y puede paladear un buen vino. Estas son las cosas que hay que comenzar a fijarse qué está haciendo también el mundo. El mosto es un commodity como tal. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que no podemos estarles imponiendo a nuestros compradores los valores, salvo hay casos particulares. Además, cuando se habla de los precios del mosto, parece que aquí algunos hablan o sea, ninguno aclara cuál es el mosto que vende realmente. Porque vos tenés de los mostos y que dentro de los estándares hay varios estándares, hasta los mostos orgánicos, que son los más caros, o los mostos certificados, de azúcar, bueno, ¿cierto? Todas estas cosas son las que tenemos que comenzar a clarificar mucho mejor para poder entender mejor los productos que existen en el mercado. Pero tenemos posibilidades, ¿no? Yo creo que sí, que hay posibilidades. El
el tema es ponerse los pantalones largos y comenzar a recrear, digamos, la vitivinicultura, porque esto es lo que vamos a tener que hacer, recrear la vitivinicultura. Sí, resondando muchas de las cosas que están pasando en esto, vamos a hacer una breve pausa. Está con nosotros Dante Heredia, licenciado el tema de vitivinícola, pero fundamentalmente él fue funcionario y es un trabajador, le encanta, también hemos participado en muchas degustaciones, hemos estado junto a Dante, y bueno, queremos aprovechar toda esta experiencia. Vamos a extender un poquito más en el próximo bloque con el tema del mosto, porque hay algunas cosas, algunas variables que es importante, ya lo habían clasificado vos a las distintas calidades, pero hay que ver cuál es el mercado que nos va a dar la chance de obtener una mejora como comente, pero fundamentalmente que tenga que ver con nuestra industria vitivinícola, que es la que estamos analizando ahora. Así que hacemos una